¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis Barajas, juez de control del estado de Sinaloa. En esta ocasión quisiera que me permitieran platicar con ustedes sobre un tema que de alguna u otra forma ya lo hemos abordado, no directamente, pero sí ya le hemos dado un entre. ¿A qué me refiero? Al hecho de que el juicio oral en el sistema acusatorio debe sí o sí suspenderse, dejarse sin efecto, declarar nulo lo actuado y enviar a otro juez de juicio oral o algún tribunal de enjuiciamiento a título colegiado cuando ésta no se reanude después del 10º día de suspensión, el famoso 11º día. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasa en este país normalmente en cuanto a ello? Bueno, cuando empezamos este sistema, por allá en 2014, cuando empezó el código, en aquel entonces los jueces que estábamos de control, de los primeros jueces, de los jueces que empezamos el sistema, era casi, ni siquiera se discutía esto. Si no terminaste el juicio oral dentro de los 10 primeros días y al 11º no quedó ya cerrado el debate y la resolución y demás, ya no cuenta, se reinicia. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Déjenme hacer un poco de historia. Después, digo 2014 porque fue cuando salió el Código Nacional. Resulta que los jueces, comento que estaban en aquel entonces, se fueron jubilando, pues ya no están en el tribunal la inmensa mayoría. Yo, por ejemplo, con la generación de jueces que yo entré, ya no están. Yo me quedé en una generación intermedia porque cuando yo entré, el juez penal que había más cercano, si mal no recuerdo, eran personas que tenían 50 y tantos, 60 y tantos años, y yo tenía 30 y tantos. Entonces, pues yo de alguna manera no era como muy bien aceptado en el grupo. Yo me llevaba muy bien y absoluto respeto con todos mis compañeros, pero se les hacía muy chico para ser juez. Entonces resulta que con el tiempo esos jueces poco a poco, uno por uno, se fueron jubilando y ahorita, pues según yo, se fueron todos y han estado entrando compañeros, pues algunos que a mí me parece pues muy jóvenes, demasiado jóvenes, tal vez como yo les parecía en aquel momento. Pero lo que trato de decir es que por lo general, esta generación de jueces que está entrando son jueces jóvenes. En mis tiempos, cuando yo entré, un juez en una norma no escrita debería tener mínimo 40 años, alrededor de 40 años, tener ya 10 o 15 años en sistema de carrera judicial y demás. Y después se ha estado viendo jueces más jóvenes por cuestiones, entre otras cosas, de prever que, pues, bueno, antes de la dichosa y triste reforma judicial, porque se prevía que los jueces entraran relativamente jóvenes para que no se jubilaran pronto y dieran suficientes años de servicio. Pero bueno, ¿por qué viene todo esto? Quise hacer una pequeña cápsula ahí para quienes se interesan en cómo han ido evolucionando las cosas en el sistema. La cosa está que yo ahora soy de los dinosaurios aquí del tribunal, de ser el juez más chico en el estado. Ahora, pues yo no sé si soy el más grande o no sé. No, según yo no, porque aquí en el juzgado hay otras personas mayores que yo. Pero el punto está en que la formación que nos dieron al principio, CETEC principalmente,
instituciones, incluso el tribunal aquí, la Universidad Carlos III de Madrid, capacitó a nosotros, a personal judicial para ello. Toda una serie de expositores, José Daniel Algo Murillo, Jesús Benavente, Camilo Constantino, Erika Bardales, Carla Prat, muchos, Roberto Martínez, muchísimos que escapan mis nombres ahorita. Entonces teníamos otra formación, no quiero decir que mejor o peor, pero otra formación. Y los juicios, era una norma para nosotros el decir de que, pues bueno, no lo terminas en 10 días, tache y va para atrás todo, y se envía a otro juez. Pero resulta que con el tiempo no, con el tiempo eso se fue como cambiando de criterio, no sé por qué, se fue haciendo más light, se fue dándole menos importancia, y yo no quiero creer que eso haya pasado, y no me refiero a Sinaloa, me refiero a la mayoría de los estados en general. ¿Qué pasa en la vida real? Y los penalistas no me dejarán mentir. Entran a un juicio en enero y duran enero, febrero, marzo, abril, y si es que no lo difieren, y ahí se la van llevando, duran un mes, 3. Yo he sabido de juicios orales que llevan 6 meses y no los han cerrado. ¿Y cómo hacen? Pues según algunos muy listos en su estrategia, dicen, bueno, como el 351 y el 352 me dice que siempre y cuando no se reanuda el 11º día, es decir, el 11º día, pues desahogo 2 testigos ahorita y agendo para dentro de 8 días otro testigo y luego agendo otros 2 para otros 9 días y ligerito se la van llevando, y mientras va pasando esto van, pues no sé, van tomando otras audiencias o van haciendo la sentencia. Total que se desvirtúa el principio de concentración, de continuidad y de inmediación, porque la inmediación se fragmenta, y no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia de la que les estoy hablando. Es como ver una película en 3-4 meses por pedacitos. Entonces va a llegar el momento que te van a pedir la explicación de esa película. No la vas a entender porque no te vas a acordar. Voy a irme por punto de esta lectura. De esta jurisprudencia. El número de registro 2.026.253. Es una jurisprudencia relativamente nueva. Es de abril 2023. Entonces, relativamente nueva, tiene cosa de 2 años, y en su encabezado dice: audiencia de juicio oral, si no se reanuda más tardar al 11º día después de ordenada su suspensión, el juicio deberá considerarse interrumpido, reiniciarse ante un tribunal de enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo, en términos de los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en realidad ni siquiera se ocupaba una jurisprudencia, porque la codificación es muy clara. Pero hasta la fecha siguen haciendo toda una serie de inventos y deformaciones de juicios al respecto. Yo nunca he llevado un juicio oral que no haya empezado y cerrado en 10 días, para bien o para mal. ¿Y cómo se le hace para eso? Hay varias técnicas de logística. No todo es derecho, tienes que meterle cuestiones de logística. Por ejemplo, digo que voy a abrir un juicio oral. Digo, a ver, ¿cuántos testigos son de parte del Ministerio Público, de la esfera jurídica, de la defensa? Muy bien, pues son 25, 30 y tantos peritos y demás. Ok, Fiscalía, usted, de los 20 que tiene que va a presentar, ¿ya están todos disponibles? Pues sí, pero me faltan algunos. Tengo ahorita disponibles 12 de los 20. Bueno, pues vamos a empezar el juicio con esos 12 de los 20. Y le doy fecha para pasado mañana para que me presente los 8 que quedan. Y si esos 8 que quedan no se alcanzaron a presentar 3, le doy una última fecha. Porque a fin de cuentas usted debería traer los testigos porque son suyos. Le doy una tercera fecha, aunque yo se los puedo citar, una tercera fecha.
Y si no vienen, se van a tener por desistidos porque por 3 veces se les notificó. A veces te dicen, no, es que el perito está en una capacitación en tal parte. Pues eso no es mi problema. Yo tengo que llevar un juicio y cerrarlo. Y lo mismo le digo a los asesores jurídicos y lo mismo le digo a los abogados. Entonces, proceso que abre, proceso que cierra. Dentro de esta jurisprudencia hay unos puntos interesantes. Déjenme, para no hacer esto muy largo, porque luego más de una persona se queja de que mis videos son muy largos. Es que para mí estos son unas pequeñas clases, pues, y como yo 25 años estuve acostumbrado a dar clases de 50 minutos, pues para mí dar 10, 20 minutos se me hace que ni empiezo la clase, pero en fin. Ok, dentro de esta jurisprudencia, que fue en base a 2 contradicciones de tesis, de contradicción de criterios, perdón, que a la postre la región del Pleno Centro Norte resolvió sobre ello y fue donde se emitió esta jurisprudencia. Todos sabemos los supuestos que menciona el 351 y 352 para efectos. ¿Cuáles son los 6 supuestos por los cuales se puede diferir? Primero, cuando se deba resolver una cuestión incidental que no pueda resolverse de manera inmediata. Bueno, eso es muy entendible. Segundo, tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias. Tercero, lo que les decía ahorita, no comparezcan testigos, peritos, intérpretes y se deba hacer nueva citación. Cuarta, los integrantes del tribunal de enjuiciamiento tengan una enfermedad a tal extremo que no puedan continuar interviniendo el debate. Quinto, el defensor del Ministerio Público o el acusador particular no puede ser reemplazado inmediatamente. Y sexto, alguna catástrofe. En fin, si es alguno de esos, que normalmente es por el asunto de peritos y testigos, pero yo conozco a un juez que tiene una técnica que yo siempre, y se lo he dicho siempre, digo, oye, pues es que la verdad contigo, pues no vas a empezar nunca los juicios, porque dicen, ok, vamos a empezar el juicio. ¿Cuántos testigos son por ambas partes? No, pues son 30. Muy bien. ¿Y cuántos hay aquí en el juzgado? No, pues ahorita hay 18. Ah, entonces no abro hasta que vengan los 30. Entonces voy a abrir para diferir nueva fecha. Y la da en un mes. Y en un mes, no, pues ahora nada más vinieron 17. Ah, no, pues no abro. Le digo, pero lo que estás haciendo es que la gente se harta cada vez más de estar yendo una y otra vez y cada vez va a venir menos gente. Tú tienes que abrir con los que hay. Abre con los que hay. Oye, son 30 y nada más hay 10. Pues con la pena, tú empiezas recibiéndole al Ministerio Público. Y si se ahogan esos 10, el Ministerio Público, voy a notificarlos, a citarlos para pasado mañana. Los que alcancen a ir. Y Ministerio Público, por última ocasión, le voy a recibir testigos y ya van apenas 6 días. No vinieron, no los consiguió, pues eso ya es problema suyo, no mío. Asesor jurídico, igual. Defensor. Y al 10º día tienes que saber desahogado todo. Y todos los que se presentaron. Si eran 60 y nomás desahogaste 30, pues ni modo, con eso te vas. Con eso te vas. Alguien podrá decir, sí, juez, pero lo ideal es que hubieran venido los 60. No se puede. Realmente son casos excepcionales en los cuales se presentan todos. Hay juicios de asuntos que fueron de hace 5, 7, 8 años. La gente ya murió, ya no vive ahí, ya no le interesa, no saben de ellos. Es muy difícil y uno tiene que llevar con lo que hay. Yo prefiero eso que a la vergüenza de aplazar un juicio oral y llevarlo por semanas o por meses y que al final me lo repongan por eso, porque es motivo de reposición. Inclusive, abogados, si ustedes llevaron un juicio oral que perdieron, pero lo llevaron de esa manera, es decir, se los trajeron ahí más del 11º día, llevó 1 mes, 2 meses, platíquenlo con su amparista de confianza. Y en materia penal, el amparo directo está vigente por el plazo que marca la legislación y pueden, yo creo, si no han agotado el recurso del amparo directo,
alegar eso, y acuérdense de mí que les van a reponer el juicio y les van a dar otra oportunidad de volver a llevarlo, y en una de esas lo ganan, ¿no? Bueno, voy cerrando es que me da pena, insisto, porque me dicen que están muy largos mis videos. Fíjense bien, la jurisprudencia viene y dice en una parte: pues al no desarrollarse la audiencia de manera continua, sucesiva y oral hasta su conclusión, la inmediación se fragmentó. O sea, nos quiere decir que la inmediación no es solamente que el juez esté frente a las partes, sino que no se fragmente para que tenga fresca en su mente. Se fragmentó por el transcurso del tiempo. Fíjense, es lo que me parece a mí, en lo personal, más interesante de todo esto. Dice: y al dictar sentencia, no tendrá presente la impresión que le causó en su momento. Alguien podrá decir, bueno, pues es que si pasa mucho tiempo, pues el juez ahí tiene los videos, puede estarlos viendo. Repito, al dictar sentencia, el juez no tendrá presente la impresión que le causó en su momento. Si tú ves un video semanas o meses después, no te vas a acordar los sentimientos, las emociones, lo que te causó. Entonces, eso puede ser que influya, para bien o para mal, porque no recuerdas. Tú tuviste tu cumpleaños de hace 8 años. Obviamente no recuerdas detalles. Ni recuerdas cómo te sentiste cuando llegó el mariachi, cuando llegó tus invitados y cuando llegó todo. Las emociones con el tiempo se van, algunas olvidando, algunas desvirtuando como fueron realmente. Y alguien podría decir, bueno, pero es que el juez debe ser objetivo, no tiene que verse cómo se sintió, subjetividades. Todo esto es subjetivo, señores. El derecho es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque va en base a la percepción, a la ideología, a los sentimientos, a la formación, a cómo lo entiende. Entonces, es bien importante cuando se revisan los videos, sobre todo para efectos que van a apelar nuestras resoluciones. A mí seguido me dicen cuando doy pláticas o cursos, me dicen, oye juez, fíjese que vamos a apelar un asunto suyo, o lo apelamos, porque lo estuvimos viendo el video 3, 4 veces entre 3 compañeros, y le dábamos y le paramos, le dábamos y le paramos, y en el minuto, en el minuto 2 horas, 15 minutos, con 3 segundos, allí notamos que se equivocó. No, pues es que si lo vas a ver así, revísalo bien y no vas a encontrar uno, vas a encontrar decenas de errores que probablemente tuvo. Pero no tienes que verlo bajo el contexto. No que dijo una de las partes, sino cuál era el contexto en la audiencia en ese momento. Dice esta jurisprudencia que el juicio oral deberá llevarse en un día o en los días consecutivos. Sí, así debiese ser. Yo solamente una vez en la vida he podido llevar un juicio en 2 días. Una vez lo empecé a las 9 de la mañana, estuve como hasta las 11, 12 de la noche. Se fue casi toda la mayoría de testigos, periciales y demás. Y al día siguiente abrí nada más como con 3 o 4 testigos y cerré el juicio y se acabó. Pero fue solo una vez, fue un maratón que no son fáciles de hacer. Para mí un juicio normalmente me lleva 3, 6, 8 días más o menos con lo que hay. Y así debiese ser. Y rápido se dicta el veredicto, se da fecha para la audiencia de individualización en caso de la culpabilidad. Y listo. A otra cosa. Bien, entonces yo les recomiendo, señores abogados, señoras abogados penalistas, seguramente tienen por ahí un juicio que traen la espina clavada, o alguno que están llevando en curso, o alguno que están buscando los agravios, para formular los agravios de la apelación. Yo creo que lo primero es, yo no sé si intentar la apelación o
lo que es la reposición del proceso porque se llevó más del 11º día. No son ideas mías, ahí está la jurisprudencia de la región Pleno Centro Norte. Disculpen tanto tiempo y me reitero como siempre a sus órdenes. Aquí en la portada voy a poner el número de registro. Que tengan excelente noche.